Tema 2. La empresa individual está creada por un único empresario. Este espacio se destina a analizar la actividad empresarial ejercida en nombre y por cuenta de un empresario individual. Tiene la consideración de empresario la persona física que ejerce de forma habitual y por cuenta propia una actividad comercial, industrial o profesional porque posee la capacidad legal necesaria para hacerlo. No existe una regulación para el empresario individual. Se rige por el Código de Comercio los aspectos que afectan a la actividad empresarial y por el Código Civil en lo que respecta a sus derechos y obligaciones como persona física. Las características del empresario individual. Es el propietario del negocio, responsable de su planificación, dirección, organización y control. No existe distinción entre el patrimonio de la empresa mercantil y el patrimonio personal civil del empresario. Responde ilimitadamente por las obligaciones que contrae. Arriesga su patrimonio personal, tanto presente como futuro. Aporta el capital de la empresa sin que exista ninguna limitación legal con respecto al mismo, ni cualitativa ni cuantitativa. Las obligaciones formales de la empresa individual. Tener capacidad legal para ejercer actos de comercio, realizar habitualmente actos de comercio por cuenta propia, ejercer el comercio en nombre propio y la responsabilidad jurídica de la empresa individual. El empresario individual asume derechos y obligaciones derivados de la actividad empresarial que desarrolla. Por eso su responsabilidad es ilimitada frente a terceros y debe responder ante ello con todo su patrimonio presente y futuro. El emprendedor de responsabilidad limitada. Aparece en la Ley 14 de 2013 de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Implica que las personas físicas que ejercen una actividad empresarial o profesional pueden evitar que la responsabilidad derivada de las deudas de la empresa alcance su vivienda habitual. Esto es que no pueda ser embargada. Para ello es necesario que la vivienda no esté afecta a la actividad económica ni tenga con carácter general un valor superior a 300.000 euros. Para beneficiarse de esta posibilidad, el empresario debe inscribirse en el registro mercantil indicado el inmueble que desea desvincular de las obligaciones derivadas de la actividad económica o profesional y anotar la no sujeción de la vivienda en el registro de la propiedad. La limitación de responsabilidad no se extiende a las obligaciones adquiridas con anterioridad al registro como ERL ni a las deudas contraídas con la administración pública. Tampoco es posible que se beneficien de esta circunstancia los deudores que actúan en fraude o negligencia grave acreditada por presencia firme o los que están declarados culpables en un concurso de acreedores. El trabajador autónomo económicamente dependiente. No hay que confundir al empresario individual autónomo como el trabajador autónomo económicamente dependiente. Está la Ley 20 de 11 de julio. El trabajador autónomo económicamente dependientemente es el que se vincula con un cliente, persona física o jurídica, mediante un contrato escrito para el que realiza una actividad económica o profesional con ánimo de lucro, de forma habitual, personal y directa, y de que dependen sus ingresos al menos un 75%. La sociedad civil surge cuando se formaliza un contrato en el que dos o más personas se ponen en común dinero, bienes o trabajo para repartirse las ganancias que obtengan. No supone la existencia de una persona jurídica distinta al de los socios que la forman. Características de la sociedad civil. Se crea formalizando un contrato. Debe constituirla al menos dos personas. Las aportaciones de los socios pueden constituir en dinero, bienes o trabajo. Existen dos tipos de socios: capitalistas que aportan bienes o dinero y los industriales que aportan trabajo. No es necesario un capital mínimo para crear la sociedad. La responsabilidad de los socios es personal e ilimitada. La administración representativa de la sociedad puede realizar administrador único o varios que actúen de manera mancomunada. Es necesario que participen todos para adoptar acuerdos válidos o solidaria. Cada uno puede ejercer todos los actos de administración. Como denominación social se puede utilizar cualquier nombre acompañado de la expresión sociedad civil o las siglas SC. Sobre la responsabilidad limitada. La responsabilidad ilimitada es subsidiaria, solidaria y mancomunada. La responsabilidad subsidiaria significa que primero se acude al patrimonio de la sociedad para liquidar las deudas sociales. Si no es suficiente, se reclama a los socios para que paguen la cuantía pendiente. Responsabilidad solidaria significa que las deudas se pueden exigir a todos y cada uno de los socios. Los acreedores tienen dos opciones: pedir a cada socio su parte proporcional o pedir el importe total de la deuda a uno
que posteriormente siga al resto la parte aportada por ellos. Y la responsabilidad mancomunada significa que la deuda de la sociedad se fragmenta en función de los deudores. Un tercero solo puede exigir al socio la deuda en función de la parte que correspondiente a su aportación social. Las comunidades de bienes. Una comunidad de bienes surge cuando al menos dos personas formalizan un contrato por el que se agrupan para explotar o administrar un bien, un derecho o un patrimonio del que son propietarios o titulares por invidizo. Los socios de una comunidad de bienes se llaman comuneros y tienen una serie de derechos y obligaciones que concretan en los siguientes. Tienen derecho a usar y disfrutar de los bienes de la comunidad sin perjudicar con sus acciones o intereses los intereses de los demás comuneros, ni impedirle su uso. Un socio no puede modificar los bienes del comune sin el consentimiento del resto de los comuneros, aunque se trate de hacer mejoras. Las decisiones relativas a la utilización de los bienes la toman los comuneros por mayoría de votos. Los socios deben contribuir a la conservación y mantenimiento de los bienes, haciendo frente, en caso de ser necesario, a los gastos que estas actuaciones originen. Características de las comunidades de bienes. No tiene personalidad jurídica propia. Se queda formalizando un contrato. El número mínimo de socios es 2. La norma no exige un capital social mínimo. Los socios pueden aportar solamente bienes, pero no pueden aportar solo dinero o solo trabajo. Si en el momento de la constitución se aportan bienes inmuebles a la comunidad, hay que formalizar el contrato mediante escritura pública. Cada socio comunero actúa en nombre propio frente a terceros. La responsabilidad de los socios frente a terceros es personal e ilimitada. Los comuneros participan en beneficios y pérdidas de la comunidad según la proporción que establezcan en el contrato. En caso de no incluir ninguna especificación al respecto, lo hacen en proporción a su participación de la propiedad de patrimonio indiviso. La sociedad mercantil surge cuando uno o más socios formalizan un acto unilateral o un contrato en el que deciden crear una persona jurídica y que realice una actividad empresarial originando antes a los que la ley reconoce derechos, obligaciones propios y destinos al de los de sus miembros. Las sociedades capitalistas. Tenemos la sociedad anónima. Es una sociedad mercantil adecuada para desarrollar actividades que requieren grandes inversiones. Su capital social dividido en acciones se integra por las aportaciones de todos los socios que no responden personalmente de las deudas de la sociedad. Las características de la sociedad anónima. Es una sociedad mercantil capitalista. Se puede crear con un único socio y no existe limitación al número máximo de socios. Se constituye bien mediante un contrato suscrito entre dos o más personas por un acto unilateral si la sociedad es unipersonal, en caso de que las sociedades anónimas unipersonales, o bien forma sucesiva por suscripción pública de acciones. Las sociedades en las que hay un único socio se denominan a sociedades unipersonales y deben hacer constar este derecho en todos los documentos que generen. Los socios pueden aportar bienes o derechos patrimoniales susceptibles de ser valorados económicamente, pero no pueden aportar trabajo o servicios. El capital social se divide en acciones que se pueden transmitir libremente. El capital no puede ser inferior a 60.000 euros. En el momento de la constitución de la sociedad, el capital social debe estar íntegramente suscrito y desembolsado al menos un 25%. La responsabilidad de los socios es solidaria y se limita al capital aportado. En su denominación debe figurar necesariamente la expresión sociedad anónima o su abreviatura SA. Sus órganos de gestión. La Junta General de Accionistas es la reunión de los socios debidamente convocados por los administradores para deliberar y tomar decisiones por mayoría de votos legales estatuariamente establecida. Existen dos tipos de juntas, la ordinaria y la extraordinaria. Que la ordinaria se ha planeado dentro de los 6 primeros meses de cada ejercicio para censurar la gestión social, aprobar las cuentas de ejercicio anterior y decidir sobre la aplicación de resultado. A pesar de ello, se considera válida aunque se convoque o se celebre fuera del plazo. La junta extraordinaria es toda junta no prevista para los supuestos anteriores. Se convoca cuando los administradores lo estiman conveniente para los intereses sociales o cuando lo solicita un número de socios que representan al menos un 5% del capital social. También la puede convocar un juez de lo mercantil ante la solicitud de cualquier socio y previa audiencia de los administradores cuando no se haya convocado debidamente la Junta General Ordinaria o las Juntas Generales previstas de los estatutos. Esa es la extraordinaria. Asuntos que se tocan en las juntas. La aprobación de cuentas anuales, el nombramiento y separación de los administradores, la modificación de los estatutos sociales, el aumento de la reducción del capital social, la suspensión o limitación del derecho de suscripción preferente al asunto preferente, la transformación, la fusión, escisión o la cesión global del activo,
la disolución de la sociedad, etc. La responsabilidad limitada es perfecta para pymes. Es una sociedad de carácter mercantil en la que el capital social, que está dividido en participaciones sociales, se integra por las aportaciones de todos los socios que no responden personalmente por las deudas sociales. Características de la responsabilidad limitada. Es una sociedad mercantil, capitalista, con personalidad jurídica propia. Se puede crear con un único socio y no existe limitación al número máximo de socios. Las sociedades en las que hay un único socio se denominan sociedades unipersonales y deben hacer constar este derecho en todos los documentos que generan. Se constituye por contrato entre dos o más personas o por un único unilateral en el caso de sociedades limitadas unipersonales. El capital mínimo social exigible para crear este tipo de sociedades es de 3.000. El capital inicial debe estar totalmente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución. Los socios solo pueden aportar bienes o derechos patrimoniales susceptibles de valoración económica, en ningún caso trabajo o servicios. Las aportaciones de los socios se representan mediante participaciones nominativas indivisibles y acumulables que no tienen carácter título-valor y no pueden estar representadas en medio del título aportación. Los órganos de gestión también es lo mismo, la Junta General Ordinaria y la Extraordinaria. La sociedad comandataria por acciones. Existen dos tipos de sociedades comandatarias. Las sociedades comandatarias por acciones se encuadran dentro de las sociedades capitalistas. Se rigen por su normativa específica y en no previsto en la misma, por lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital en los aspectos referentes a las sociedades anónimas. Y las sociedades comandatarias simples pertenecen a las denominadas sociedades de personalistas y se regulan por las disposiciones del Código de Comercio. De 2 para constituir la sociedad es de 2. No existe el número máximo. Se constituye por contrato. Existen dos categorías, los socios colectivos y comandatarios. Un socio al menos debe ser colectivo. Los socios colectivos participan en la gestión de la empresa y tienen responsabilidad ilimitada. Los socios comandatarios solo realizan aportaciones al capital de la empresa y tienen limitada su responsabilidad ante las deudas sociales. El capital social mínimo para crear la empresa es de 60.000. Debe estar totalmente suscrito y al menos un 25% en el momento de la constitución. El capital se divide en acciones. La denominación de la sociedad se puede formar con el nombre de todos los socios colectivos. Una sociedad colectiva es una sociedad personalista en la que los tipos de socios pueden intervenir de forma directa en la gestión de la empresa y responder personalmente por las deudas sociales. Se define como una sociedad personalista aquella en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo la orden social, se comprometen a participar en la promoción que ellos establezcan de los mismos derechos y obligaciones correspondientes. Características de la sociedad colectiva. La sociedad debe estar formada por dos o más socios. Se constituye por contrato entre dos o más personas en el que muestra su consentimiento. Las aportaciones de los socios colectivos pueden constituir en bienes, dineros o derechos. Los socios tienen responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. No se exige un capital social mínimo para constituir la sociedad. No se puede transmitir la condición de un socio sin el consentimiento de los demás. La sociedad colectiva irregular. Cuando es una sociedad colectiva existen socios que solo aportan trabajo, socios industriales, y la sociedad se denomina irregular. Los socios industriales solo participan en la gestión salvo que establezca lo contrario. Sociedad comandataria simple. Es una sociedad mercantil que se caracteriza por la existencia de socios colectivos que aportan capital y trabajo y responden subsidiariamente personalmente y solidaridad de las deudas sociales. De los socios comandatarios que solamente aportan capital y cuya responsabilidad está limitada a su aportación. La sociedad comandataria o en comandita está regulada por el Código de Comercio, concreto en el artículo 145 y siguientes. Características de la sociedad comandataria simple. El número mínimo de socios para constituirla es de 2. Existen socios colectivos y comandatarios. Los socios colectivos tienen responsabilidad ilimitada y los socios comandatarios limitada. No se exige un capital mínimo para constituirla. No se puede incluir el nombre de los socios comandatarios en la razón social. La condición de socio colectivo o comandatario no puede transmitirse libremente. Es necesario el consentimiento de todos los socios. Cooperativas características. El número de socios necesarios para constituir una cooperativa de primer grado es de 3. Las cooperativas de segundo grado deben estar formadas por 2 socios. Pueden ser socios de una cooperativa personas físicas o personas jurídicas, tanto privadas como públicas. Los socios forman parte de la cooperativa en régimen de libre adhesión voluntaria. Si la responsabilidad de los cooperativistas se limita al capital aportado, la denominación de la sociedad debe incluir palabras de sociedad cooperativa o su abreviatura SCOP. La capital social está formado por las aportaciones de los socios. La gestión es democrática.